Continuando con la historia, vemos a una chica confesándose a Rei, pero esta la rechazó, ya que en estos momentos él ama a todas por igual, y así Rei superó este escenario. Ya en casa vemos al mismo Rei, agotado, lamentándose por ser tan patético, deseando que nadie lo vea así, y mientras se lamentaba rodándoles por el suelo, regañándolo por estorbar, y Rei se disculpaba por ser tan fuerte fuera y dentro de su casa. Al final del día, Rei se queda sin energía por intentar actuar como alguien perfecto fuera de su casa. Y en medio de eso, Rei con una pregunta descolocó al prota, si se había vuelto cercano a una chica, haciendo que revele el nombre de Oh-oh. Youta cambió el tema a que su hermano debía ser más natural, pero para él, todos tienen lados que ocultan a los demás. Estando en un día normal de clases, Youta estaría quejándose por el calor, y en como eso aparecerían. Y eso era un bicho que se pegó a su cabello. Youta es alguien que no soporta a los bichos. Oh-oh, que iba de paso, le quitó el bicho con facilidad y alejándolo de él. Pero ella, al ver que el chico no es bueno con estos animalitos, le pareció algo lindo. Ese comentario hizo que Youta se avergüence, entendiendo a lo que su hermano se refería. Youta le pidió que olvidara lo que pasó a Oh-oh, pero ella se negaría, ya que había aprendido algo nuevo de Youta, y eso la hacía feliz. El chico se preocupaba por lo que ella haría con esa información de él, pero al pensarlo mejor, él no sabe nada de ella, preguntándose si tenía algún lado que no quiere que nadie vea. Mientras pensaba en ello, sus dos amigos le intentarían llevar a algún lado para comer, pero al ver que Oh-oh se iba sola, ella rechazaría la invitación de acompañarlos a caminar, ya que iba a un maid café. Estando en la cafetería, serían recibidos por unas maids. La razón del por qué Oh-oh quería venir aquí fue para ver a Morikawa chambeando en este café, aunque empezó hace poco. Los uniformes le terminó gustando y mostrando su placa de identificación que ella hizo con todo lo que a ella le gusta. Una compañera se terminó acercando al ver los visitantes de Morikawa. Esta compañera le susurró algo para llevarse a Oh-oh consigo. Cuando regresaron, Oh-oh tenía puesto el uniforme de maid, y ya que el café permitía que invitados se prueben los uniformes, Takamiya no ocultaba que se veían bien las dos. Youta era un poco terco en aceptarlo, y Murai ya había sido sobrecargado. Oh-oh empezó a tomar nota de lo que iban a ordenar los chicos, pero Youta se daba cuenta de que Oh-oh no parecía estar avergonzado por el atuendo, ni un poco. Así que él tenía que ser fuerte para no caer ante el traje, pero cuando Oh-oh lo llamó amo, se sonrojó por ello, regañándose por ser fácil. Escuchó a sus amigos decir que Oh-oh no se veía afectada, y eso mentalmente lo confirmaba, o hasta que vio a lo lejos que sí estaba un poco roja. Al rato, Morikawa trajo las bebidas que pidieron los tres. Mientras Morikawa hacía el hechizo para hacer que todo sea más rico, Oh-oh le preguntaba a Youta si quería intentarlo, aunque siendo obvio que él se negaría. Pero en ese momento él se dio cuenta de que Oh-oh ya se encontraba totalmente rojo por la vergüenza. Después de eso, Oh-oh ya no estaba con el uniforme de maid, mencionando que fue divertido, pero siendo Youta el que le decía que se le había pasado sonrojada todo el tiempo, y preguntándose por qué lo hizo aún estando avergonzada. Y la sencilla respuesta es porque quería probar lo que su amigo está haciendo, ya que si ella está siendo feliz, Oh-oh también puede serlo. Eso le parecía raro a Youta, pero aún así de cierta forma la entendía. Mientras estaban hablando entre sí, escucharon un golpe seco. Fue Morikawa que chocó con una compañera y su etiqueta se había roto en medio de eso. Todo esto siendo visto por Oh-oh. Tiempo después vemos a Youta cargar unas cosas. Lo obligaron a hacerlo, Al dejarlas donde se le fue pedido, por la ventana vería a Morikawa, la cual desde el lado del café ha estado un tanto depresiva. Youta iba de regreso pasando por el club de economía doméstica, viendo la figura de un aparente fantasma. Eso lo asustó un poco, pero al voltear era Oh-oh con una sábana encima. La razón por la que ella estaba en el salón del club es por hacer una etiqueta de nombre exactamente para Morikawa. Oh-oh se estaba comunicando con la tela, junto a que ya había comprado las cosas que usaría, ya que al ver a Morikawa decaída creyó que podría hacer algo, por lo que Youta entendió las intenciones de Oh-oh y deseándole buena suerte. Pero mientras se iba intentaba no pensar en lo que haría Oh-oh, que al tener la idea de que haría un desastre, regresó para ayudarle, aunque sea un poco. Después de un rato, Oh-oh estaba como si hubiera peleado con la tijera y perdió. No era diestra en esto. Oh-oh estaba realmente seria en esto, y es algo que el chico vio, queriendo saber la razón de su esfuerzo.
y la razón de ella es que Morikawa fue su primera amiga. Tal vez ni ella se haya dado cuenta, pero Morikawa ha sido la única que le ha hablado libremente, al igual que ella le enseñó sobre ropa linda y de accesorios. Realmente aprecia a Morikawa y en esta ocasión quiere hacer algo por ella. Para Yuta, esta era la primera vez que veía así de seria a Oh-ho, ya que usualmente es muy despreocupada, por lo que este momento lo hizo ver que ella es muy diferente a como creía. Más tarde, después de clases de nuevo, le pedirían que cargara algunas cosas, siendo más cosas en esta ocasión, pero pasó por el salón del club de economía doméstica viendo a Oh-ho con una aguja e hilo, ya que aún después de haber terminado la etiqueta de nombre, Oh-ho la quería hacer más linda. Sabe que a Morikawa le gustan las cosas lindas, así que añadió más detalles, y eso la hizo darse cuenta de que el trabajo de un solo día no será suficiente. En la mañana, Yuta había recibido un regalo para poder conseguir el número de su hermano, y que comparándolo con Oh-ho, veía que ella no estaba haciendo esto por algo a cambio. A ella realmente le importa. Yuta se dio la vuelta, dejó lo que cargaba para ayudarle a Oh-ho. Eso la sorprendió un poco, y preguntándole al chico si a Morikawa le gustará lo que hacían. Por lo tanto, Oh-ho es una chica muy diferente a las que he conocido Yuta, esperando a que Morikawa realmente le guste. Pasó el tiempo y por una ventana Yuta veía a ambas chicas. Morikawa al ver el regalo la alegró demasiado. Yuta en el marco de la ventana veía algo que Oh-ho terminó dándole por ayudarla. Ni siquiera lo quería, y aún así la hacía un poco feliz. Pasando con los capítulos extras del manga, Yuta seguía con la idea de que Oh-ho había encontrado un punto débil, y en ese pensamiento vería a la chica con un bicho en la mano. Se le acercó al chico para conseguir información del hermano, pero todo esto era un mal sueño de Yuta. Al tener una mariposa en la Oh-ho, al ver cómo él sufría internamente, espantó a la mariposa y así viendo cómo Yuta se calmaba. Cuando fueron al Maid Café, Morikawa estaba alegre por hacer que Oh-ho se probara el uniforme. Ella se negaba un poco al principio, pero no podría contra la petición de Morikawa, y mientras practicaba frente a un espejo, Oh-ho se terminó avergonzando más de lo que ya esperaba. Mientras tanto, con los tres amigos, Yuta se daba cuenta que Takamiya era el que menos vergüenza tenía de los tres. Mientras Yuta ayudaba a Oh-ho, ella daba en el clavo de que él se había asustado con facilidad, y antes de poder sonar burlona, un cuervo los terminó asustando a ambos. Después de haber terminado de ayudar a Oh-ho, Yuta recibió un regalo como agradecimiento, el cual no sabía dónde ponerlo. Buscando el mejor lugar, sin querer no dejó de pensar en ello por todo el día. Al final, este regalito terminó en un cajón del escritorio de Yuta. Y ahora sí, continuemos con la historia. Entre clases vemos a una chica hablando sobre cómo Oh-ho y Yuta estaban a solas en el salón de economía, y entre su chisme llegó Hasegawa, preguntándose entre sí qué clase de relación tenían ellos dos, algo que Hasegawa también se preguntaba hace tiempo, ya que desde que le ayudó, has visto cómo su cuñado, O sea, Yuta. y Oh-ho se han acercado, pero sus pensamientos se rompió al escuchar a las chicas en cómo es que Oh-ho, al ser cercana, debía tener información valiosa de Rei, algo que Hasegawa negó internamente, y lo decía desde su experiencia. Al igual que Oh-ho, definitivamente no pudo terminar su pensamiento, ya es que escuchó a las chicas intentar ir con Oh-ho para preguntar sobre Yuta, y de paso conseguirían información de Rei, y ese comportamiento hizo que Hasegawa le diera pena ajena, ya que se veía a ella del pasado. Hasegawa no podía dejar que molestaran a Yuta, así que era una maniobra defensiva. Rodó por todo el salón, llamando la atención por su tropiezo, pedía ayuda a esas chicas, que al intentar cargarla hizo presión para abajo, para que no fueran con Yuta en ningún momento, y lograr proteger la vida pacífica de su cuñado. Esa es su redención, y todo eso era visto por Oh-ho y Yuta. El último se preguntaba qué pasaba. Pasó el día y Hasegawa había estado protegiendo a Yuta todo el día. Era problemático ya que eran ajenas a los sentimientos de los demás. Mientras tanto, con los protas, Oh-ho le estaba enseñando fotos de Morikawa y Yuta, enseñando que ella ya se había puesto la etiqueta que hicieron en su uniforme. Oh-ho realmente quiere a Morikawa y tiene montones fotos de ella, pero en un pensamiento rápido le tomó una foto a Yuta. Lo sorprendió y enfadó un poco, pero Oh-ho soltó una pequeña risa, lo que confundió al chico, y más cuando la razón de su risa es un secreto de Oh-ho. Todo fue visto por Hasegawa, quedando endulzada por la escena y dando más razones por las que esas chicas sintieran curiosidad en su relación. Oh-ho por su lado le quería enviar la foto a Yuta,
pero no tenía su contacto, y esto para Hasegawa era raro, aunque podría disfrutar del momento. Volviendo con los chicos, Aohou le pedía su contacto, pero Youta se puso pálido, y sin poder decir no, se fue del lugar, con la excusa de ir por algo de beber. Y como dijo, fue a una máquina expendedora, donde Hasegawa le preguntaría lo de antes, y por la actitud grosera de Youta se molestaría un poco, ya que por su actitud quería ver cómo se encontraba, ya que él y Aohou son cercanos. Lo normal sería intercambiar contactos, pero Youta había tomado una decisión hace tiempo. No pasaría su contacto a ninguna chica. Nunca ha tenido una buena experiencia por ello, ya que terminó siendo usado por ellas. Hasegawa se preguntaba si eso incluía a Aohou, algo que Youta no lo sabía. Al día siguiente, el ambiente entre Aohou y Youta se quedaba corto en decir que era incómodo. Por otro lado, cuando Youta iba en la secundaria, vemos a este hablando con una compañera, la cual se divertía hablando con el chico, y cuando quería seguir hablando con él, podrían tal vez intercambiar contactos. Youta dudó un poco con ella, pero al escuchar que quería saber más de Youta y no de Rei, le creyó. Esta vez era diferente. Sí, tal vez sea así. Eso quiere creer. Youta despertó de ese mal sueño, regañándose por estar obsesionado con esa aún. Vio su celular y recordó que las cosas con Aohou no han estado incómodas, así que intentaría no darle más vueltas al asunto. Tomó su celular y vio los mensajes de sus dos amigos, comparándolo con los mensajes que solía recibir las chicas, por lo que era mejor cerrar su corazón, ya que siempre las chicas han ido por su hermano, y no cree equivocarse con eso. Más tarde, el grupo de 3 amigos estarían en un centro comercial, siendo Takamiya el último en llegar, y siendo regañado por Youta por llegar tarde, ya que él había sido del plan antes de salir. Pero en la cabeza de Youta, este no tenía muchas ganas de moverse, pero tampoco quería dar más vueltas al asunto, así que por ahora se dará el gusto de pasar el rato con ellos. Después de estar de aquí y allá, vemos a un Takamiya feliz, burlándose de sus amigos por lo malos que eran patinando. Cuando los 3 iban a por comida, 2 chicas reconocieron al grupo de 3. Estas 2 chicas iban con ellos en secundaria, pero ni lentas ni perezosas, estas 2 empezaron a hablar sobre el hermano del prota, y eso lo enfadó, y era obvio que no le importaba a nadie. Pero en medio de eso, Takamiya con un leve aplauso hizo terminar la conversación. Así los 3 se fueron de esa situación. Un ratito después, Takamiya le daría una bebida enlatada a Youta, quejándose por la situación de hace unos momentos, pero ella estaba acostumbrado en que Youta se enrede en cosas así, pero siempre y cuando él esté bien, él también lo está. Youta se quedó confundido por esas palabras, vio la bebida y preguntándose de qué era. Takamiya mostraría lo inocente que es Youta cuando está en confianza. Eso lo molestaría un poco, pero para su amigo ese es uno de sus puntos buenos, y tal vez alguien más vea eso de él. Y mientras Murai llegaba con que ganó una bebida en la máquina, Youta se preguntaba si alguien existía como Takamiya lo describía. Tiempo después, Youta estaba agotado por haberse movido por todo el día, y mientras iba de camino al supermercado se encontró con Aohou. La chica vive cerca y estaba por aquí por un recado. No hablaron mucho y el momento se volvió incómodo para Youta, demasiado. Pero Aohou, siendo ella misma, señaló una nube que tenía una figura, o bueno, se parecía a un perro si giraba su cabeza a unos 90 grados. En esa acción se le pegó unas hojas en la cabeza, y eso hizo que Youta se riera un poco. Aohou había notado que él había estado un poco decaído, y se preocupaba por él. Eso Youta lo dejó en blanco, no quería creerlo. ¿O sí? Aohou es una chica como las de antes, pero Aohou no dejó que pensara más, preguntándole qué le pasaba por su cabeza, ya que Youta es alguien fácil de leer. Sabe que está feliz cuando le da un dulce que le gusta, pelea para estar despierto después de educación física y se siente aliviado cuando acierta una pregunta en clase. Puede notarlo con solo verlo. Youta se sentía mal por haber pensado que todas las chicas eran iguales. Al creer que Aohou era como todas, no se volvió a verla, nunca tuvo la molestia de verla, ver que ella lo está viendo a él y nada más. O tal vez le está intentando engañar, y aún así, él ahora pidió que intercambien contactos, esperando que las palabras de Aohou sean de verdad, ya que no puede evitar creerle, quiere saber más de ella, así que podrían intercambiar contactos, y eso a Aohou no le molestaba.
Después de un cambio exitoso, ella se quejó un poco, ya que se había sentido solita cuando él la rechazó, preguntándose sin filtros el por qué se sintió así. Mientras tanto, en la cabeza de Yuta se preguntaba si hacía lo correcto. Tiene miedo de salir herido otra vez o que lo traicionen. Aún no puede confiar en ella del todo, y aún así, la Hou que tiene enfrente quiere saber más de ella. Después de eso, y siendo un nuevo día, vemos a Yuta caminando a su salón, reflexionando que lo que le dijo a Hou daba vergüenza, ¿o no? Llegó a su salón y Hou le saludaría primero. Yuta se avergonzó un poco sin razón, pero él regresó el saludo. Hou mostraría un cartel sobre pasteles y necesitaba 3 personas para ir, así que podrían ir alguna vez juntos. Yuta se iba a negar, pero al recapacitar un poco, aceptó ir con ella, algo que alegró a la chica. No es que confíe en ella completamente, solo quiere conocerla más. Esta interacción sería vista por Hasegawa y Takamiya, viendo que ya hicieron las paces. Durante la noche vemos a Yuta saliendo de bañarse. Estaba agotado ya que Hasegawa y Takamiya se la habían pasado viéndolos, y entre sus quejas un mensaje llegaría siendo de Hou. Eso lo puso en guardia, pero una sacudida de ideas abrió el chat viendo una fotografía de un perro. Hou se había hecho amiga de un perrito y mandó más fotos. Por las experiencias de Yuta esperaba algo sobre su hermano, pero no entendía qué intentaba hacer ella. Hou le preguntaría qué estaba haciendo ahora, y esa pregunta lo hizo dudar de qué decir. Y al pasar 10 minutos, él aún no había logrado responder el mensaje, y en un pequeño descuido terminó haciendo una videollamada a la chica. Fue por un descuido, pero a Hou no le molestaba hablar de esta forma. Le enseñó un poco su pijama ya que era casi la hora de irse a dormir, y aprovechando decir que le agrada hablar con Yuta así, fuera de la escuela, y que escuchar su voz en casa es un poco extraño, pero para Yuta, ella es la rara. Hou le preguntaría al chico si podría enviar un mensaje de nuevo en otro momento, y él no se negaría, y antes de que ella pudiera responder a una pregunta de él, Hou se había quedado dormida. Pasando con los capítulos extras del manga, vemos a Hasegawa disfrutando del marcapáginas que hizo con el pétalo de Rei, y unas chicas estaban escuchando sus ruidos dentro del baño. Mientras tanto, Morikawa veía que su amiga estaba haciendo una grulla con una envoltura de dulce, pensando en dársela a Yuta. Y como una está muy solita, así que hicieron más. Yuta al llegar a su asiento vería las grullas, que al preguntarse quién fue, vio a Hou orgullosa de su trabajo. Cuando fueron al centro comercial, Murai vio un gacha de cerditos que quiso jugar, y para Yuta su amigo era muy puro, a pesar que él también tuvo una faceta así. Más tarde, cuando salió del centro comercial se encontró con Hou, le saludó un poco e intentó irse, pero ella no lo dejaría. Le pidió sentarse en el pasto cercano sin antes revisar que no hubiera bichos. Cuando Hou recibió una llamada de Yuta, ella se preparó un poco para la cámara, arreglándose su cabello, y cuando ella se quedó dormida, Yuta no sabía qué hacer. Al final le costó un poco dormir esa noche. A la mañana siguiente su hermano preguntaría si había estado hablando con alguien anoche, ya que lo había escuchado, y Yuta se excusaba con que solo había hablado dormido. Más tarde, entre clases, Yuta había recibido un dulce de Hou. Al probarlo no pudo evitar su gusto al dulce, y de eso Hou se dio cuenta. Lo avergonzó por su reacción obvia. Durante una mañana vemos a Yuta con un almohadazo en el cabello, y de eso Hou se burló un poquito, pero otro día había llegado con ella con la misma forma que Yuta, pero ella se excusó con que era un nuevo estilo. Pero ni bien se dio la vuelta, se apresuró en acomodarlo. Y continuando con la historia, había llegado la época de exámenes y Morikawa le pedía ayuda a Hou, ya que a su paso Morikawa reprobará y no podrá hacer sus planes de vacaciones. Takamiya, como buen amigo, se burló de Yuta, ya que la última vez había terminado que hacer un examen de recuperación, haciendo que Murai proponga hacer un grupo de estudios entre los 5. Hou felicitaba a Yuta, ya que no tenía de qué preocuparse. Pero antes tenían que acordar el lugar para estudiar. Tiempo después vemos a Yuta enfrente de una gran casa, siendo la casa de Hou. Pero antes de dudar un poco en que al venir estaría bien, se dio cuenta que había llegado antes de la hora acordada. Ya antes de poder irse a matar el tiempo, Hou llegó a sus espaldas dándole la bienvenida. Ambos entraron a su casa y Hou mostró que había traído muchos dulces para todos. Ella fue a dejar lo que compró sin antes mostrar dónde Yuta podría irse a sentar. Yuta vio algunos trofeos, pero rápidamente su atención se fue a una caja llena de golosinas, de donde Hou sacaba sus dulces normalmente. Un ratito después, Yuta se sentó en el sofá, pensando que no se había imaginado la vida de Hou.
y que el lugar no era tan diferente a su casa. Ojo le trajo algunos aperitivos y Yuta vio el curioso plato de cangrejo. Este plato Ojo lo había comprado en su primer viaje familiar, aunque la verdad es que cuando lo vio solo pensó en quererlo, pero no pudo pedirlo. Pero sus padres se lo terminaron comprando como regalo. Es un plato lleno de recuerdos, junto que ese viaje ha sido el único que ha hecho con su familia. Ojo recordó que tenía revistas de viajes, así que le preguntó a Yuta a dónde quería ir. Colocó las revistas en el suelo y el chico sin querer demostró que ha estado en varios lugares, algo que emocionó a Ojo, ya que ella si iba de viaje quería probar todo tipo de comidas. Yuta notaba lo feliz que era Ojo viendo las revistas. Le deseó que pudiera viajar con su familia algún día, ya que internamente para él, Ojo es una chica fácil de entender. Ojo mencionaba que nunca ha planeado un viaje sola, pero si tenía que ser así, si va con Yuta se podrá sentir segura. Y eso sorprendió y sonrojó un poco al chico. Tal vez al final él no lograría entenderla del todo. Más tarde las demás ya habían llegado. Los tres gritaron que venían a jugar y Takamiya al ver que Yuta ya estaba aquí se burló un poco de él. Pero la verdad es que Yuta llegó un poco temprano y Ojo le dio penita dejarlo afuera. Por ello lo dejó pasar. Mientras estudiaban, Ojo con su plato de cangrejo le pasó unos dulces a Yuta. Pero al final no habían estudiado nada. Habían estado jugando, por lo que para Takamiya podrían estudiar en algún otro momento. Yuta no le creía tanto, pero cuando quería rever la hora para irse en autobús, se dio cuenta que no tenía su celular, por lo que tal vez lo dejó en casa de Ojo. Aún tenía tiempo para ir, por lo que Takamiya y Murai le desearon suerte. Cuando Yuta regresó se regañaba por olvidadizo, tocó el timbre y una voz le respondió, pero la persona que salió de la puerta no era Izumi Ojo, fue alguien que no conocía a él. Este chico misterioso es Hizuki Ojo, y él hizo a que Yuta entrara, haciendo una situación poco convencional. Le preguntaron a Yuta quién era, ya que no la había visto antes. Hizuki tenía pinta de delincuente, lo que asustaba un poco al prota, y Hizuki al escuchar la presentación de Yuta se le acercó con libreta en mano para escucharlo correctamente. Hizuki se equivocó en llamarle por su nombre, pero no tanto al escuchar que él vino a estudiar con Ojo, y recalcando que había más personas cuando le preguntó si estuvieron solos. Después de una explicación que Hizuki terminó más o menos por entender, Yuta se cansó de ser interrogado hasta el más mínimo detalle, pero aún no sabía quién era ese chico, solo que su mirada le resultaba un poco familiar. Pero Ojo llegó para salvarlo, mencionando que sí, Hizuki es el hermano mayor de Izumi, aunque Yuta estaba casi convencido en que la chica era hija única. Vio la interacción de ambos hermanos preguntándole a Hizuki si había vuelto después de bastante tiempo, y la verdad es que solo no había regresado en 3 días. Hizuki va a la universidad y vive fuera por el momento, pero tiende a regresar para cuidarla cuando sus padres llegan tarde. Pero a Hizuki le encantaría venir todos los días, ya que para él es peligroso que su hermana se quede sola, más cuando hay bichos raros cerca. Pero regresando al punto inicial, Yuta vino por su celular, así que Izumi iría por el suyo para marcarla y encontrar al chico. Hizuki cuando vio que su hermana se fue le preguntó a Yuta si era cercano a ella, ya que si tenía su contacto eran cercanos, aunque para Yuta no era tan así, pero el hermano no le creía del todo. Hizuki le preocupa a su hermana ya que no solía tener palabra, se le malinterpretaba fácilmente, pero actualmente ya muestra un poco más sus emociones. Y Hizuki quiere saber qué es lo que piensa Yuta de su hermana. La mirada de él lo terminó empujando a decir lo que piensa. Para Yuta, Izumi es alguien increíble, ya que él suele sospechar por falta de confianza en sí mismo, pero con ella sus palabras y acciones son honestas. En algún momento eso hizo que siguiera adelante, y por eso cree que ella es deslumbrante. Por ahora no la entiende del todo, y como no la entiende, quiere poco a poco conocerla de mejor forma. Hizuki se terminó sonrojando por esas palabras, algo que Yuta no sabía cómo reaccionar. El hermano ya le dio más vueltas y le terminó regresando a su celular, y espera hablar con Yuta en otra ocasión, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, le llamó por su nombre de forma correcta. Más tarde, cuando Yuta se había ido, Hizuki vio a su hermana con las orejas rojas, ya que había escuchado lo que dijo Yuta hace un momento. Por lo que parece que la próxima ocasión que hablarán será una plática aún más larga. Y ya para terminar,
los últimos capítulos extras del manga, vemos a Hizuki llegar a casa, viendo un celular que no pertenecía a nadie de la familia Ohou, así que lo guardó justo cuando alguien llamó a la puerta. Cuando Hizuki se presentó, Yuta pensó en voz alta que los dos sí que eran parecidos, como que los dos eran invasivos y curiosos. Más tarde, cuando Yuta llegó de regreso a casa, se le olvidó avisarle a Ohou que había encontrado su celular y recibiendo su sentencia de que Hizuki quería volver a verlo. Y bien, les debía este video y por eso ha sido el más largo que he hecho de esta obra y realmente se lo merecen. No sé en qué momento subo el video, pero para el momento que escribo esto y estoy grabándolo, estoy al día con el manga. Y bueno, yo espero seguir estándolo, ya que por el momento nos veremos en alguna próxima actualización. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Chao.